Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos y el sur global. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. Para las relaciones internacionales, tengo que admitir, me ha dado muchas satisfacciones. Una de ellas es aprender y otra es también grandes amigos. Y uno de ellos, que sintetiza las dos cosas, es el señor, Magister, ¿cómo se dice? Juan Bataleme, secretario académico del CARI, profesor universitario, amado, es casi a veces una especie de rockstar, porque los alumnos lo siguen mucho. Posiciones polémicas no ha tenido, pero ha tenido muchas formas que los periodistas nos gusta mucho cómo titula. Así que, después de semejante cosa, Juan Bataleme, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias. Primero, gracias a vos, acá a Millennium, por el espacio, más allá de que compartamos la oficina. Sé que este es un espacio muy requerido y que vos lo reservás para temas muy puntuales, y me imagino que vos vas a querer títulos, así que te trataré de dar títulos en este podcast de hoy a la mañana. Juan, no solo internacionales, sino los temas de defensa, son temas que conoces mucho, temas militares, y yo he escuchado al expresidente del CARI, cuando era presidente, al doctor Rodríguez Giavarini, quien ha sido militar, sabe muchísimo de varios temas que tienen que ver con la defensa. Escucharte y en tren de broma decirte, bueno, Juan, por favor, no me humilles, dijo una palabra así como no me esnoves, porque ya le explicabas detalles hasta de las formas de los submarinos nucleares. Así que nos gustaría que hables, sé que estuviste dando vueltas por los Estados Unidos y por Europa en varias conferencias que tienen que ver con la seguridad, la defensa. Otro momento por ahí nos explicás por qué son dos temas o son el mismo. Pero, ¿cómo está el tema a nivel general en la guerra de Ucrania y Rusia? Que es un poco lo que te queríamos convocar. Porque muchos seguimos las noticias, pero hasta donde los legos podemos entender, sí, sabemos que está pasando la contraofensiva a Ucrania, pero después no, después le vuelan una represa, después pasa lo del grupo Wagner. Contanos un poco el análisis de la guerra que le haces vos a alguien que, bueno, a ver, podamos entender qué está pasando realmente en el teatro de batalla. Lo primero que quiero remarcar, y después si querés hablamos de las conferencias en relación a esto de la guerra de Ucrania, es que vos tenés en toda situación de conflicto lo que se llama la niebla de la guerra, que es la niebla informativa. En qué momento estamos del conflicto y hacia dónde ese conflicto puede disparar, puede terminar. Es complicado entenderlo porque solamente los comandantes del campo de batalla y los que manejan la inteligencia en el punto de vista específico de la guerra son los que tienen, en el mejor de los casos, la información más fidedigna. Después, vos lo que tenés son operaciones de los rusos, operaciones de los ucranianos, operaciones en el sentido de que ellos tratan de cubrir sus movimientos, tratan de ganar corazones y mentes no solamente en lo doméstico, sino también en lo internacional. Vos terminaste, digamos, el intento de guerra rápida de Putin, que involucraba la caída del gobierno de Zelensky. Eso fracasa al poco tiempo de iniciado la guerra, y los ucranianos se probaron hábiles defensores. Esos hábiles defensores lo que tenían que hacer era tener la capacidad de resistir ese primer embate. Una vez que resistieron ese primer embate, lograron no congelar, pero sí establecer lo que es una guerra de desgaste. Esa guerra de desgaste entra en su segundo año. Y vos tenés ahí, hasta hace 48 horas, tropas rusas, tropas de un contratista privado ruso que era Wagner, que era Prigozhin, que justamente como Putin no quería salir con reclutamientos masivos, como terminó haciéndolo, tuvo que aumentar el pie de fuerza, aumentar el número de fuerzas de Wagner destinadas al conflicto. Después vamos a hablar seguramente de Wagner, pero para entender, ¿no?, que ahí habían dos fuerzas operando y
una que estaba dispuesta a discutirle a la otra la unidad de mando. Y en el caso de una guerra lo que vos tenés que tener es unidad de mando, y esa unidad de mando te lo da el Ministerio de Defensa de Rusia. Ucrania anunció muchas veces la ofensiva, estamos en la ofensiva, estamos en la preofensiva, estamos en la de la preofensiva. Lo cierto es que Ucrania, para poder lanzar una ofensiva consistente como la que está en curso ahora, necesitaba equipamiento militar occidental. El equipamiento militar de Rusia, que estaba en los arsenales de Occidente, más equipamiento occidental, y una vez que logró recomponer sus fuerzas, porque recordemos que no solamente sufrió bajas Rusia, sino también que sufrió bajas Ucrania, poder lanzar esta ofensiva. ¿Es esta ofensiva exitosa? No lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos de que ha recuperado algunas villas, sabemos que ha recuperado algunos kilómetros de los cientos de kilómetros que Rusia le usurpó a Ucrania. Pero exitosa no lo tenemos en claro todavía, y Rusia, en las partes donde el ejército ruso está atrincherado, está fortalecido, a Ucrania le ha costado mucho penetrar. Entonces, la semana pasada escuchamos en la Academia de Ciencias Morales y Políticas al embajador Ricardo Lagorio, que aún estuvo en Rusia acreditado, fue su último destino antes de retirarse. Y tiene una frase que la dice cada tanto, que es: al final parecía, lo estoy parafraseando seguramente no tan bien como él, que los rusos marchaban mejor que lo que peleaban. ¿Qué te parece esa idea? ¿Es así o no? ¿O es el grupo Wagner o es la falta de coordinación? ¿Cómo es? 2008 y 2014, la operación de Rusia contra Georgia por Osetia del Sur, más la operación de Crimea de 2014, generó un momentum sobre las reformas militares rusas, sobre el equipamiento de Rusia y sobre la efectividad que tenía Rusia para manejarse en torno a sus vecinos y para conseguir objetivos militares. A eso se agregó que los rusos redujeron a ceniza gran parte de las áreas rebeldes en Siria, y ahí empieza a operar Wagner, más lo que Wagner y algunas unidades del ejército ruso estaban haciendo en África. Había cierto sentido de infalibilidad de Putin, y esto obviamente no solamente se traducía al campo de batalla, sino también a que parecía que las autocracias eran inclusive mejores que las democracias combatiendo. Recordemos que previo a la guerra de Ucrania teníamos a Estados Unidos saliendo de Afganistán. Entonces uno decía, ¿cómo? Estados Unidos, la principal potencia militar del planeta, se va de Afganistán, y Rusia puede lograr los objetivos de política exterior movilizando fuerzas, o logró tomar Ucrania y no pasó nada, o puede sostener un conflicto de baja intensidad en la propia Ucrania, en las regiones separatistas del Donetsk y del Luhansk. Entonces, en ese sentido, muchos prorrusos, muchas personas que decían, miren qué infalible que son Rusia, se encontraron con una realidad de adaptación por parte del ejército ucraniano, y obviamente que una cosa puede ser el Medio Oriente, otra cosa es Europa, que desde el año 2015, pero en particular del 2016 en adelante, la OTAN ayudó muchísimo, y Estados Unidos ayudó muchísimo a Ucrania a fortalecer su músculo militar. Y eso hizo que Rusia se encontrara con una maquinaria de guerra que estaba preparada para pelear contra los rusos, que, o casualidad, los americanos le enseñaron tácticas similares a las que tuvieron que enfrentar ellos en Afganistán y en Irak, pero ahora los ucranianos contra los rusos. Y los rusos perdieron ese don de infalibilidad. Y eso es muchas veces lo que señala Ricardo, ¿no? Desde el punto de vista de que sí, parecían que marchaban, que marchaban mejor porque no pueden controlar a un vecino, no pueden ganar una campaña militar de las exigencias que tenía la campaña militar a Ucrania. Recordemos el país más grande de Europa del Este, Ucrania, con una población similar a la de República Argentina. Y pensaron que Rusia podía, y Rusia efectivamente no pudo. Es muy interesante cómo eso se traduce al debate doméstico, porque muchos siguen viendo que Ucrania tampoco logra sus objetivos, y que sí Rusia logra sus objetivos, y las formas de las cuales justifican desde el punto de vista nacional el accionar de Rusia. Pero lo cierto es que
A Ucrania le va a costar mucho sacar a los rusos de su país, pero si es que lo logran sacar, pero lo cierto es que Rusia no va a lograr el objetivo que quería, porque ni siquiera puede pacificar y establecer pie de fuerza en las regiones separatistas y poder decir unilateralmente gané la guerra. No lo puede hacer. Bueno, parte de por qué te quieren muchos periodistas es porque haces el programa solo. Eso es algo brillante para nosotros. Pero déjame hacerte 2 preguntas. Una es, vos en otra conferencia en algún momento hablabas lo que le falta a Ucrania para poder ganar esa guerra, que lo tiene Estados Unidos, que son los aviones, que es la falta. ¿Qué necesitaría Ucrania para ganar esa guerra? Si es que es ganable en algún punto, ¿no? Bueno, en las 2 conferencias lo que quedó claro que la guerra así como está no es ganable. Un dato importante es que para los europeos hoy Ucrania dejó de ser buffer para pasar a ser límite. Consideran que Ucrania es un límite con Rusia. Es casi, hay una obligación entre pragmática y moral de seguir apoyando el esfuerzo de guerra de Ucrania. ¿Qué es lo que necesita Ucrania? Ucrania, para enfrentar en las magnitudes en que Rusia movilizó su instrumento militar, todo, desde tanques hasta aviones de combate, hasta sistemas de defensa misilística o defensa antiaéreas, que ha sido provisto por Occidente en gran medida. Hay también una realidad. Ucrania no podría seguir peleando si Occidente no le provee las armas que le provee. Ucrania pone la sangre, Occidente pone las armas y la plata en todo caso, ¿no? Y ahí hay un cálculo muy fino que es cuánta gente está dispuesta Ucrania a perder. Parecería que está mucho más dispuesta a perder gente que los propios estimativos rusos hacían. Hoy está la discusión de los aviones. La discusión de los aviones no es una discusión menor. Hay todavía aviones en los países que pertenecían al Pacto de Varsovia, que es lo que llamamos Europa del Este, que son de manufactura rusa y que se los puede poner en servicio, y que se los ha puesto en servicio, y de hecho es tan diferente, es tan magnífica la capacidad occidental de integrar sistemas de armas que por ejemplo lograron integrar sistemas de armas occidentales a sistemas de armas rusos y hacer que funcionen, lo cual le va a poner presiones al mercado ruso de armas en algún momento, porque te dice, mira, yo puedo hasta reemplazarte efectivamente los sistemas que vos, o integrarte mejor con nuestro sistema los sistemas que vos tenés. Y por otro lado está la discusión de los aviones, la discusión de los tanques, que ya se están viendo tanques occidentales peleando contra tanques rusos, alemanes, los tanques alemanes, exactamente. Leopard, no sé. Principalmente tanques Leopard, tanques alemanes, que hay como un consenso de que los ucranianos no sé si no recibieron el entrenamiento suficiente, o que los ucranianos han tenido problemas para operarlos, porque hay imágenes muy impresionantes de ver tanques rusos destruyendo tanques alemanes. Y está la discusión de la Fuerza Aérea. Había propuesta por parte de los países Dinamarca, Noruega y otros países de entregar F-16. Hay propuestas y algunos F-16 que iban a venir, que están en Europa, Bélgica también, Eurofighter por parte de Gran Bretaña y obviamente MiG-29 por parte de Polonia. Se sabe que algunos de esos aviones ya llegaron a Ucrania, sobre todo los de manufactura rusa, pero todavía no hemos visto aviones occidentales en los cielos ucranianos. Hay que cuidarse porque toda guerra tiene un componente de percepción. Ese componente de percepción hace que si yo fuera Putin, lo primero que mostraría son las imágenes de los tanques occidentales o de los aviones occidentales, para ganar más apoyo en mi población. Porque en definitiva, lo que yo estaba diciendo, que estaba peleando contra tropas contra Occidente, contra la OTAN, en el terreno no lo veía porque eran todos tanques rusos, toda manufactura rusa. Pero si aparecen ahora tanques occidentales, aviones occidentales, misiles occidentales, yo ya tranquilamente les puedo decir a todos, bueno, efectivamente yo estoy peleando con la OTAN. Y eso también me cambia la discusión con los Estados Unidos y con la administración Biden, ¿no? Porque esto también es un problema, como así diríamos, de cúpulas entre Putin y Biden. Cada tanto escribís en varios diarios. No hace mucho habías escrito algo sobre el sistema internacional, un poco lo que se puede venir y las lecciones aprendidas ahora con Rusia. A mí me alarmó un poco. Después pensé, bueno, pero Juan escribe para no como corresponde, para llamar la atención sobre un tema.
Pero aprovecho ahora para preguntarle, ¿corremos el riesgo de que esto se desmadre más todavía con temas nucleares, con temas de mayor internacionalización de esta guerra? No tanto, no solo por esta guerra. Yo diría que vos tenés una guerra en curso, que es la guerra de Ucrania, y una guerra en potencia o una guerra en ciernes, por una tormenta en ciernes, que es Taiwán eventualmente. Los dos tienen un componente nuclear. El componente nuclear vuelve a tomar un rol, pero no es solamente en términos de que, cuidado que están las armas nucleares. Vos cuando me dices estabilidad estratégica, mirás doctrinas militares, mirás la integración de los espacios, la integración del espacio físico con el espacio virtual, qué tan osado o qué tan poco osado te devenís, qué tipo de armas vos vas a poner en el campo de batalla, y ciertamente que Rusia está más osado, China está mucho más osado, y Occidente también está mucho más osado al momento de decir, al momento de trazar las líneas rojas, por así decirlo. Entonces, en uno de los artículos que escribí es el problema de la estabilidad internacional. Vos te enfrentás a un momento mucho más pesimista de la estabilidad internacional. En los 90 éramos todos mucho más optimistas de la capacidad que tenía el mundo para progresar, para avanzar, para sacarse encima el nacionalismo. Había una visión mucho más liberal de la globalización. Hoy vos tenés una globalización nacionalista, en el sentido de que China tiene un modelo de globalización, Estados Unidos tiene un modelo de globalización, Rusia tiene un modelo de globalización. Hablamos del sur global como modelo alternativo de globalización. Pero todo eso se da en lógicas nacionales, en lógicas mucho más particularistas. En ese sentido, hay menos margen para la cooperación, hay menos margen para los entendimientos y mucho más rispideces. Sin ir más lejos, lo que estamos viendo en el Ártico. Sin ir más lejos, los efectos, por ejemplo, del cambio climático en las consideraciones militares de los países. O sea, hoy todo país en su dimensionamiento de política exterior, en su dimensionamiento de defensa, entra en el cálculo político el cambio climático, porque te afecta operaciones, te afecta relaciones políticas, te pueden llamar para pedirte ayuda. Un dato no menor, en la Organización Meteorológica Internacional, salió en el Financial Times este fin de semana, este año, dijo que este año la Antártida perdió, por superficie, perdió en materia de hielos el 10º lugar de un planeta. O sea, si la Argentina es el 8º en términos de superficie, un país la casi Antártida, como exactamente, no, peor. Mayor. El 10º sería el 10º país en términos, claro, un país como la Argentina, exactamente. Y todo eso son conflictos en ciernes a futuro. Entonces, el punto es que es mucho más difícil establecer la estabilidad. Va Blinken a China a tratar de bajar las tensiones con China y Biden sale y dice Xi Jinping es un dictador. Entonces, vos decís que hay una contradicción entre el secretario de Estado de Biden y Biden. Exactamente. No sé si una contradicción, bueno, es un pero, dictador, pero ya estamos entrando de vuelta en Estados Unidos también en una etapa electoral. Hay que ver, pobre Biden, que si no lo sacaron de contexto, pero eso lo levantaron. Entonces todos terminan diciendo, y todo este esfuerzo. Juan, había varios temas que bueno, esto vamos a tener que seguir charlando en otro podcast, pero hay varios temas. Uno es, vos decías eso y yo me acuerdo que a fines del gobierno de Menem, cuando yo todavía estaba estudiando, hice una nota que tuve la suerte que salía en el New York Times. Y esa nota la trabajamos con Jaume Arena. Y Jaume Arena, que ya había sido ministro de Defensa, ya era diputado, me dice, mirá, algunos parecen en el Ministerio de Economía. Me dijo caballo, después lo suavizamos, me dijo por favor pone Ministro de Economía, en las épocas que había que tener cuidado. Entonces dijimos, parece que alguien en el Ministerio de Economía cree que si en caso de necesidad podemos alquilar Fuerzas Armadas. Era ya el momento donde ya no solo el partido militar había sido desarmado por el gobierno de Alfonsín, sino que ya avanzaba sobre algo más, que ya no era el partido militar, sino sobre las capacidades que tenía la Argentina de defensa. De aquella época a hoy creo que estamos no mejor, por decirlo suavemente. Sí. Para muchos que crecimos en el 83 para acá, hemos tenido que aprender que necesitamos Fuerzas Armadas, como necesitamos policía, como necesitamos... ¿Por qué? Porque es parte de nuestra defensa, no es una cuestión de derecha o de izquierda, sino tenés que tener
lo elemental para que se cumpla el contrato social. Entonces, mi pregunta es, tengamos la suerte de que las personas que van a estar en el Ministerio de Defensa, que van a estar en el gobierno, que van a estar en Cancillería, te escuchan. Ahora, ¿cuál sería el consejo o la necesidad que vos podés ver, de verdad, como alguien que entiende mucho de estos temas y que lo sigue como con pasión y con inteligencia? Yo no sé si dar consejos. Yo vengo trabajando líneas efectivas de trabajo reales. Yo creo que, por ejemplo, el Atlántico Sur es una prioridad para la República Argentina en tanto y en cuanto está no solamente el ámbito oceánico, tenés la situación de Malvinas y tenés la situación de la Antártida. Eso forma un sistema, pero cada uno de ellos tiene 3 dinámicas completamente distintas. Hay que ser mucho más inteligente. Vos no podés no podés jugar en el campo de la seguridad internacional involucrando a China con la cercanía con la cercanía geográfica y con la dinámica que plantea Estados Unidos en el caso de una rivalidad creciente con China. Vos podés comerciar con China, pero no la podés involucrar en el campo de la seguridad internacional porque China está muy lejos para venir a asistirte en caso de que vos necesites algo de los chinos, y los chinos tienen su propio juego con los Estados Unidos, así que no necesariamente van a venir a ayudarte. Primer dato. Segundo dato importante es que todo proceso de modernización de las Fuerzas Armadas necesita tener una discusión seria, interna, sobre qué podemos lograr con las Islas Malvinas y seria con los británicos en relación a qué status quo podemos alcanzar a tener sin que nuestros derechos se vean afectados. Porque con nuestro nacionalismo de cancha de fútbol, lo único que logramos es darle el argumento a los ingleses para decir, no, estos no pueden tener fuerzas armadas porque son imprevisibles, porque generan incertidumbre, porque eventualmente nos pueden volver a atacar y puede haber una guerra de Malvinas 2. Pero nuestra Constitución dice que no va a haber una guerra de Malvinas 2. Y además, un precepto de naciones civilizadas es que las democracias liberales no guerrean entre sí, así que tendríamos argumentos para que la idea que te usan mucho acá en la República Argentina sobre el veto británico y demás, se debería caer por peso estructural propio, pero en nuestras propias contradicciones. El veto británico cayó con el tema del Tratado Antártico simplemente manteniendo reclamo soberano, pero no exactamente, que lo entienden, que no son, y que a ellos les conviene llevarse bien también en esta idea de Gran Bretaña global. Llevarse bien con una nación de 50 millones de personas es mucho más inteligente que llevarse mal. Hay negocios, hay campos que vos podés explorar. Si vos metés a los chinos en el Atlántico Sur, posiblemente empeores las condiciones de seguridad del Atlántico Sur, y eso te genera más dolores de cabeza que soluciones. Ahora, hay gente que cree que eso es válido, y esta es una discusión política que no está cerrada y que si no hay cambio de gobierno la vas a tener enfrente. ¿En qué se traduce para el oyente? ¿Qué avión en último de los casos compramos? Compramos el JF-17, compramos un avión indio, compramos un avión norteamericano, compramos un avión europeo, porque cada uno de esos responde a una matriz de interdependencia en la cual vos tenés que estar. Digo, te lo estoy diciendo bien concreto, pues no es una cuestión de o es River o es Boca, es mucho más complejo que River y Boca. La complejidad, por ejemplo, es que vos no estás comprando un avión, vos estás comprando una matriz de relación de interdependencia y estás comprándote problemas, creo yo, el oyente puede discutir con esto, puede disentir conmigo, problemas a futuro, sobre todo en términos de que si vos mirás América Latina ya eligió la política de exterior y la política de defensa, es hacer negocios con todos y estar muy cerca de los Estados Unidos y muy cerca de Gran Bretaña. Fíjense los principales proveedores de Brasil, los principales proveedores de Chile, que son, por otro lado, naciones que nosotros decimos que son hermanas, ¿no? Y que son socias. Y vos no podés decir que sos hermano y socio con aquellos que tus hermanos y socios también empiezan a mirar como, este actor en el campo de la seguridad internacional es problemático. Por lo tanto, yo necesito sí o sí cerrar esa ecuación de seguridad. Aparte de no tener aviones, no tener casi aviones de guerra, ¿no? Que no tenemos aviones de guerra, ¿no? Tenemos los A4, son aviones obsoletos, ya está. O sea, aparte de no tener un sistema... Tenés un museo. Tenés un museo. O sea, aparte de eso, vos decís que es posiblemente por la falta de alineamiento internacional de la Argentina
No, es por nuestras idas, en parte por nuestras idas y vueltas, pero también vos tenés condicionamientos, claro, tenés condicionamientos geográficos, condicionamientos estructurales, condicionamientos de plata. Vos viste que hay una serie que se llama de los Mandalorianos, ¿no? Que son una especie de secta. Bueno, la Argentina forma parte de una secta muy selecta que son los Mangalorianos. Nosotros vamos a querer política de defensa haciendo mangazo. Por favor, dame. Si vos vas a hacer mangazos, Sí. vos no podés salir vos tenés que tener cuidado, porque ahí sí, cuando yo te mangueo a vos, yo no puedo salir a pedirte a vos, que sos parte del complejo industrial militar occidental, salir a decirte dame el avión, pero las Malvinas son argentinas y morite y matate para mancarles o hacerles una cosa de bloqueo. Vos tenés otra alternativa. Muy bien, me voy a China, bárbaro, vamos a China, pero ¿a quién le debes plata? Le debes a Occidente. Entonces empiezan a aparecer consideraciones muy importantes. Igual para no sacarte de contexto, Sí. de la conclusión, vos no estás diciendo que las Malvinas no son argentinas y que tenemos, ¿no? Exactamente. Vos decís, las Malvinas son argentinas y hablemos civilizadamente. Discutimos de otra forma, porque si vos vas te y puedo decís, titular eso y che, te negociemos, dejás, negociemos y el punto de la negociación es devolverme todo. ¿Y qué estoy negociando? Entonces, del otro lado, que encima para peor te ganó una guerra, porque digamos, yo puedo sostener el mito que la victoria no da derechos, pero en la política internacional la victoria dio derechos en corto y en largo plazo. Ese es el punto también importante. Bueno, eso es otra discusión, porque en realidad vos recordás que justo incluso la diplomacia de la dictadura, con la guerra de la ANARI, otro de los próceres que hay en nuestras instituciones, consiguió que la victoria no le dé derechos a Gran Bretaña. Y si todavía creemos en los regímenes internacionales, del cual Gran Bretaña es parte, una parte importante, debería sentarse a negociar, más allá de nuestras cualidades o no cualidades, como que no todo es realpolitik y no todo en el derecho internacional vos podés decir retrotraigamos el status quo anterior a una guerra, pero la guerra de la pelea es un hecho fáctico, es un hecho fáctico, y en las Naciones Unidas está. Tampoco les dio derechos a los ingleses cuando sacaron a cañonazos a Bernet y a eso. Como diría Cicerón y Perón, la fuerza es el derecho de las bestias. Con una diferencia, es que nosotros iniciamos la guerra. Esa es una cuestión no menor. Pero más allá de eso, el primer cañonazo no vino de este lado. Tenemos que irnos muchos años atrás. Totalmente. Por eso, la violencia no da derechos, pero estamos de acuerdo. Podemos decir moderno, que hay una situación política que sí, que hay que tener la fortaleza de la Argentina en ese sentido, yo estoy de acuerdo. Lo que no digo es que realmente aceptemos eso, porque si no es aceptar una... Son dos cosas ética diferentes. De la derrota, lo que digo es, vos necesitas ser más inteligente al momento de negociar. Totalmente. Más cuando venís de una derrota militar. Y la situación de insatisfacción que hay en este momento, en parte también es porque los ingleses se sientan en los laureles y dicen, a partir de que yo te gane, tampoco tengo nada que hablar con vos. Cuando ellos tienen mucho que hablar con nosotros. Y ese es el punto en el cual los dos estamos trabados. Cuando vos estás trabado así, lo que te gana es la parte más fuerte. 70.000 millones de dólares de presupuesto de defensa, 0,2 destinados a Malvinas, contra 3.000 millones de dólares destinados a mantener un museo. A ver, ser inteligentes quiere decir entender el estado real de la situación. Exacto. Y no ser principistas, sino tener principios. Ahora, bueno, es donde trazamos esa línea, ¿no? A mí me gusta mucho esta serie que está ahora de la época de la Alianza de la Rúa, donde es tan verdadera como la de Fito Páez, salvo por ahí algunos malvados, pero bueno, eso es para otro tema. Lo que digo es, incluso el gobierno de la Rúa le pudo decir a Tony Blair en la Argentina, y vos sabés quién, fue el ex canciller Rodríguez Giavarini, que en Argentina que todavía se mantiene reclamo soberano, y Tony Blair aceptarlo. Aceptarlo no quiere decir darte la razón, ese es el pero punto. que tenés una discusión civilizada y se puede llevar a otros ámbitos. Y avanzás con el paso del tiempo, tranquilo, vas viendo. En algún momento puede ser que el sistema internacional cambie, que la situación cambie, que aparezca oportunidad, qué sé yo, el cambio climático, la Antártida, ver qué otras oportunidades hay ahí. Por eso digo, el paraguas de soberanía no fue un dato menor, y haberlo soltado fue en detrimento de nuestros propios intereses, por lo menos eso es lo que yo entiendo. ¿Haber soltado qué cosa? El paraguas de soberanía. Haber soltado el paraguas de la soberanía fue en detrimento de nosotros. Lo importante es que quede claro que vos no tenés esa visión, si se quiere, de las Cañitas o de Palermo, de las Malvinas son inglesas. Sino lo que estás diciendo es, bueno, atenti, negociemos inteligentemente, no golpeemos la mesa sin sentido
y veamos en qué cosas podemos colaborar para estar bien. Exactamente. Está muy claro. Ese es el punto, porque si vos te encerrás en el River y Boca, perdiste por la parte más débil. Sos la parte más débil. Y eso afecta, por ejemplo, a la defensa. Afecta tanto esa discusión que no podemos pensar en la modernización de las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, si la defensa es un mandato civil, es que vos le puedas ofrecer a un hombre que decide por vocación, así como los maestros, enseñar, otros defender a la patria, darles los medios para que desarrollen una carrera profesional acorde al siglo XXI. Pero cuando vos entras en esas trampas, esas pequeñas trampas de la política, para usar lo que diría Carlos Escudé, el nacionalismo, la falacia antropomorfa y demás, terminamos afectándonos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos una responsabilidad, así como tenemos responsabilidad para con los maestros, hay responsabilidad para con los militares, hay responsabilidades con los policías, hay una serie de esos funcionarios públicos que tienen que tener, sobre las cuales la élite política tiene una responsabilidad. La defensa quedó muy relegada en el entendimiento de esas responsabilidades. Creo que ahora hay una oportunidad muy importante. Ahora es divertido que cites a Escudé, justo que fue el ideólogo de las relaciones carnales, y justo cuando empezó el presupuesto militar a ser caído, ¿no? Por decirlo suavemente. Escudé como parte de Menem, como parte de la política exterior de Menem, tuvo una gran virtud, que es decir, entendamos bien el momento político en el que estamos. Él escribe en un momento de unipolaridad y entiende la debilidad relativa de la República Argentina. No, hay otra polémica que en realidad la idea viene de un gran profesor de la Ditela que le cedió el nombre, hasta hay un artículo, pero eso es para otro. Para otra. Pero bueno, charla. Y en ese momento sí Menem lo que hizo fue hacer relaciones cívico-militares mal entendidas, porque empezó a ajustar el presupuesto y fue el que efectivamente ajustó el presupuesto, política que se mantuvo durante los ahí era la época por lo menos 30 años que tenían que alquilar la Fuerza Aérea tenían que alquilar las pistas para carreras de TC2000 o ETC. Era el momento que el Uno grande se hizo un shopping parte, y también en esa época se hizo un gran desfile de modas en Regimiento 1 con Pancho Dotto. Otra conseguir cuestión, fondos. Pero ahí donde está el problema, en la mentalidad argentina. ¿Y con quién nos vamos a pelear? Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Todos argumentos vacíos de contenidos que hoy, a la luz del siglo XXI, podemos ver de que generaron mucho daño, inclusive en la discusión estratégica que tiene que tener la Argentina hoy para estar alineada a lo que está sucediendo en el mundo. Juan, nuestro productor Agustín Manovsky me está haciendo señas que estamos pasados de tiempo, pero decime, ¿cuál es la hipótesis de conflicto hoy? ¿Hay hipótesis de conflicto? Breve. Argentina no tiene hipótesis de conflicto, lo que no puede descartar es que por cambio de circunstancias u otros actores tengan en algún momento algún conflicto que demande la capacidad efectiva de la República Argentina de defenderse. Una hipótesis de conflicto hoy podría ser la Antártida. Otra hipótesis de conflicto es lo que está sucediendo en el Atlántico Sur, en aguas donde se produce pesca. Y más allá de eso, una hipótesis de conflicto global en la cual la Argentina tiene un decir es la disputa creciente en las líneas de comunicación naval globales, desde donde se sostiene el comercio internacional, de los cuales, más allá de que nosotros digamos que queremos vivir de lo nuestro, lo cierto es que ningún país efectivo puede vivir de lo suyo. Juan, quien llegó hasta aquí escuchando el podcast va a escuchar le va a interesar esta pregunta. ¿Qué libro leer para entender lo que está pasando en el mundo? ¿O qué libro aconsejás vos como scholar, como dice también un presidente del CARI actual? Uno de cabecera es La tragedia de los grandes poderes de John Mearsheimer, que puede ser más o menos viejo, pero que sigue siendo un libro clave. Y el otro libro realismo ofensivo, como es Bataleme. Un libro más el de Kissinger, de liderazgo. Sí. Bueno, las memorias, quien pueda leer las memorias hay que agradecerle. Juan Bataleme, ¿algo más que haya que fijarse en el mundo pronto? Nada más, y pedirle disculpas al productor que en cualquier momento nos matan a los dos. Seguimos acá en Westfalia. Gracias, Juan. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Gracias, señor Germán Chipola, aquí en Millennium, que hace que este programa salga casi bien. Sale bien. Y derechos humanos. Derechos humanos, por suerte, cada vez hay más en el sentido de entender lo que son los derechos humanos. Pero para eso hay alguien que sabe. Ahora, Derechos Humanos Ya, con Agustín Ulanovsky.
Doctor Ulanowski, ¿qué nos trajo hoy? ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por la invitación. Bueno, este podcast lo estamos grabando en junio, y junio es el mes del orgullo, el orgullo LGBT. Y los derechos humanos... ¿Por qué no decimos orgullo gay? Orgullo gay es una de las partes, ¿no? Dentro de LGBT. LGBT, justamente la G es de gay, pero incluye ¿Gay, también... lesbianas? ¿Qué es? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y ahora le incluimos la I. IQ+, o sea... ¿Y qué es? Intersex. Intersex, Q es queer, y bueno, el plus te habilita para otras diversidades que hay. Y justamente, bueno, los derechos humanos originalmente nacieron desde un plano más de derechos civiles y políticos, y con el tiempo han ido incluyendo a distintos grupos vulnerables específicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, los afrodescendientes en algún momento, las mujeres también, y este mes estamos celebrando y también reclamando los derechos del colectivo LGBTIQ+, como te decía. Y encontré un informe muy interesante de una organización internacional, se llama Illuminate, que hizo una encuesta a 4.400 personas de 4 países de la región: Argentina, Brasil, Colombia y México. Y la verdad que el enfoque que tiene esta encuesta, vinculado a la representación política, a los desafíos que hay en materia de inclusión... O sea, ¿qué países me dijo? Argentina, Brasil, Colombia y México. ¿Y qué preguntaban? Bueno, preguntaban, por ejemplo, cuál es el lugar que tiene la representación del colectivo LGBT. Es decir, ¿la gente votaría o no a un candidato si fuera gay? Y afortunadamente, para gran parte de los encuestados, la orientación sexual de un candidato no es determinante a la hora del voto. Es decir, se priorizan otros temas como la idoneidad, como la experiencia, por sobre la orientación sexual. Pero no está esa cosa que había hace años de no, yo no votaría un gay, o no sé, o esa cosa de discriminación por género. No, por eso también hay cosas para celebrar. Muchas veces de los derechos humanos hay como lo que falta, pero también me parece interesante este informe en este punto, ¿no? Los avances de una sociedad que ya no ve determinante qué elige una persona en materia sexual, ¿no? Como decía Luther King, lo que importa es el carácter de las personas. ¿Qué números dio para Argentina con respecto al mundo? Usted me decía algo como que estamos menos, que somos mejores. Depende cómo se mire, porque uno decía, bueno, estamos menos peor que el resto, otro decía, no, estamos bien. A ver, díganos para no decir si el vaso está 70% lleno o 30% vacío. No, por ejemplo, el 66% de los argentinos encuestados considera que la diversidad de voces es esencial para fortalecer la democracia. Es un buen número, ¿no? 2 de cada 3. Es decir, que hay que cada vez incluir más colectivos y más representantes que puedan hablar desde distintas perspectivas. Y en este sentido, Argentina es uno de los países con mayores aceptaciones respecto a esta frase. Por ejemplo, también el 55% de los encuestados argentinos se muestra a favor de mayor participación de la comunidad LGBT de representantes, ¿no? Así que en este sentido me parece que en el marco de las elecciones que están viniendo y demás, es un tema interesante en agenda, y poder mostrar cómo a veces de los derechos humanos también se logran cambios que impactan directamente en la sociedad y en la percepción que se pueden tener sobre algunos grupos. Así que no quería dejar de recomendar este informe de Illuminate, como decíamos, y que lo puedan descargar y también hacer la comparativa entre estos 4 países latinoamericanos. Bueno, usted salió la semana pasada en El Cronista, ¿no? En El Cronista salió, también salió en distintos medios, por ejemplo en Rosario 3, así que bueno, pueden encontrarlo por distintos otros medios lados. más, pero bueno, El Cronista también, porque en El Cronista, en Millennium, donde estamos grabando, hay un gran periodista que es Walter Brown del Cronista, que sé que esos temas también los estuvo siguiendo, así que bueno, si por casualidad escucha, también le agradecemos a él, colega de micrófono diríamos, aunque nosotros estamos solo en esta parte que es, en este buen podcast que alguien está escuchándolo ahora, así que muchas gracias por seguir hasta ahora. Tu percepción como abogado de derechos humanos, como trabajar eso en la ciudad de Buenos Aires y en otras regiones, ya nos ponen la musiquita y eso quiere decir que nos tenemos que ir, pero decime esto nada más. Ya nos vamos, Germán, ya nos vamos. Contame esto. ¿Hay diferencia entre los grupos etarios con esto? ¿Vos notás eso? Vos estás en una edad ya bisagra. Sos un joven, pero ya con experiencia. ¿Vos notás diferencias entre los de arriba y los de abajo? ¿Cómo ven el tema?
Bueno, como vos decís, yo tengo 37 años, por ende puedo ver como distintos grupos etarios y sin lugar a duda creo que los grupos más jóvenes lo ven como algo natural, como algo dado, que las personas tengan sus propias elecciones, su propia libertad, incluso también experimentar. En ese sentido me parece que se viene una generación mucho más plural y abierta a la diversidad y me parece que eso es algo positivo, sin lugar a dudas. Había un programa que se llama, todavía está en una radio, que es Mañana es Mejor, que es una frase de Luis Alberto Spinetta, que lo hace un gran periodista que es Fernando González. Nos vamos con eso y con esta buena experiencia. Mañana es mejor. Gracias Agustín, gracias Germán Cipolla y nos vemos en una semana aquí en Westfalia. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.